Señor les bendiga, hermanos. El día de hoy llevaremos a cabo un estudio acerca de la semana donde el Señor Jesucristo mostró su amor por nosotros. Quise tomar como inicio la entrada al templo de nuestra iglesia, donde ya hoy las puertas se han abierto para poder venir a alabar a Dios. Las puertas están abiertas donde podemos venir y glorificar al Señor en este lugar. Cada vez que venimos a esta casa de oración, venimos a glorificar al Señor y venimos a bendecirle. Tenemos las sillas donde hay un lugar para cada congregante y para cada persona que pueda venir a este lugar a alabar al Señor. Es el pasillo de entrada hasta el altar. Y llegamos al altar donde en este lugar se ministra la alabanza y la adoración a nuestro Dios por medio de los levitas de la iglesia. Alguien dirá, no son levitas. Sí son levitas. Sería un tema que podríamos hablar después, pero los levitas se encargan de ministrar la alabanza y la adoración a Dios. Y también se predica la palabra. Hoy se proyectan los cantos, los versículos y cosas que puedan servir para instruirnos dentro del templo, dentro de la casa de Dios. No es un templo como los templos de la antigüedad, pero es una construcción donde podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Bendecidos hermanos, hoy estaremos hablando acerca de la purificación del templo. Continuamos con este tema especial relacionado con la semana donde el Señor Jesús mostró su pasión y mostró su amor por cada uno de nosotros. Con este acto el Maestro se afirmaba todavía aún más como líder político en las mentes de los judíos. Los israelitas estaban esperando un líder, hermanos. Estaban esperando un Mesías, un Salvador. Recordemos que lo que esperaban era un Salvador del yugo romano. Entonces, la entrada al templo hizo que se fijara más en la mente de los judíos que Jesús era un líder político. Y también se fijó como un alborotador, como un revolucionario, como un rebelde, como un farsante en la mente de los fariseos. Vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 21, que también nos narra, al igual que los otros evangelios, la purificación del templo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en ese lugar? ¿Qué fue lo que Jesús hizo en ese templo? Que era muy diferente al templo que tenemos el día de hoy, pero al fin y al cabo es un templo, es una construcción donde venimos, adoramos a Dios, bendecimos a nuestro Dios y hablamos con nuestro Dios. Así que en el libro de Mateo, en el capítulo 21, verso 12, ahí inicia, hermano, la purificación del templo. Dice la palabra del Señor. Dice, y entró Jesús en el templo, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron.
y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Es un pasaje en la palabra del Señor que es consecuente al pasaje anterior del cual estuvimos hablando, al cual ya consideramos, hermanos, que en el momento que el Señor Jesús llegó a Jerusalén, después de la entrada triunfal, llega a Jerusalén en medio de una aclamación popular. La gente aclamaba por él. Sin embargo, aunque muchos pensaban que iba a ocupar un lugar en el trono de Jerusalén, aunque muchos pensaban que era el salvador del yugo romano, aunque muchos pensaban que era el líder revolucionario que ellos esperaban, el Señor Jesús sabía que realmente lo que a él esperaba era un sufrimiento, era un castigo, era la cruz. Solo él sabía, hermanos, cuál era su propósito. Y su propósito era dar su vida en rescate de muchos. Y podría llegar a reinar algún día en los corazones de los rebeldes y de los pecadores. Jesús no venía a establecer inmediatamente su reino. Él no venía a establecer su reino, hermano, de una forma pública o visible, tal como la gente estaba esperando. De hecho, esto no ocurrirá hasta su segunda venida. Sin embargo, Él ya ha comenzado a reinar en los corazones de los hombres que lo aceptan, que lo reciben, que le han hecho un espacio, una abertura en su corazón para que Él entre y purifique, para que Él entre y limpie. Su propósito con esta visita, hermano, al templo, el Señor Jesús lo que hizo es, al entrar al templo, inspeccionar cómo como rey de Israel estaba entrando al corazón de la nación. Estaba entrando al templo y por esta razón se dirigió al templo, hermanos, el lugar donde latía el pulso de la adoración que se elevaba a Dios. Además sabía, hermanos, que al entrar al templo, Él se daría cuenta de cómo estaba la gente espiritualmente, cómo estaba la espiritualidad de las personas ahí en Israel. Todos sabemos que lo que el Señor se encontró en aquel lugar, que lo que el Señor vio cuando entró al templo, le desagradó. Y yo creo que movió las entrañas del Señor Jesús. Un desagrado profundo. El templo, hermanos, cuando el Señor Jesús entró, vio las cosas muy diferentes a las que vimos hace un momento cuando les mostraba la entrada al templo. Donde se encuentran las sillas, donde están alineadas para que los congregantes puedan sentarse. Llegamos por medio del pasillo hasta el altar, donde se predica la palabra de Dios, donde se alaba a Dios. El Señor Jesús, al entrar al templo, vio las cosas muy diferentes a las que vimos hace un momento. El Señor Jesús se encontró que estaba lleno de animales y de comerciantes que explotaban a los adoradores que iban ahí, procedentes de todos los lugares, de todas las naciones. Ellos ya estaban ahí. Recordemos que venía una celebración grande, que era la celebración de la Pascua. Al igual que cuando nosotros
¿verdad? En las fiestas decembrinas, muchos viajan con sus familias, se reúnen con sus familias. Era algo similar. Muchos viajaban a Jerusalén para celebrar esas fiestas. Lo que se encontraba ahí, hermanos, en el templo, era un mal olor de toda la suciedad de los animales, todo lo que esos animales producían ahí. Estaba la suciedad, hermano, de todos esos animales, pero también había una suciedad moral y espiritual. No de los adoradores que llegaban ahí, sino de la clase sacerdotal, de aquellos que dirigían el templo para su propio beneficio. La entrada, hermano, al templo del Señor Jesús no es entrar, volcar las mesas, golpear con el azote de cuerdas y echarlos fuera, hermanos, no. La entrada al templo iba con un propósito también. Aparentemente, hermano, todo funcionaba correctamente en las ceremonias de los judíos, los sacrificios, la música, pero la realidad, hermano, era totalmente diferente. La realidad era algo muy contrario a lo que la celebración de la Pascua pedía, hermano, a lo que los sacrificios que una vez el Señor nuestro Dios pedía, era muy diferente a eso. Las ceremonias, los sacrificios, la música, todo aparentemente estaba bien, pero como el Señor ilustró, hermano, por medio de la higuera, cuando Él va a la higuera, Él ilustra, hermano, en ese momento el corazón de Israel, o la espiritualidad de Israel, hermano. Él lo ilustra con esta maldición a la higuera estéril. Él, hermano, ilustró a Israel con esto, que la abundancia de las hojas solamente servía para esconder la falta de fruto. La higuera no tenía fruto. Israel no tenía fruto. En varios pasajes de la Biblia el Señor se refiere en su palabra a Israel como la higuera. Por eso todos, hermanos, todos aquellos peregrinos que llegaban a Jerusalén con la esperanza de encontrar ese verdadero alimento espiritual para sus vidas, se quedaban vacíos y se sentían víctimas de la explotación que los dirigentes espirituales estaban llevando a cabo en el nombre de Dios. Para los sacerdotes, hermanos, a los sacerdotes nada de esto les parecía importante. En tal caso, lo único que estaba inquietando a los sacerdotes del templo eran los romanos, era lo que les inquietaba solamente. Porque en ese tiempo los romanos, los soldados romanos, habían colocado un cuartel a un lado del mismo templo. ¿En qué afectaba esto a los sacerdotes? Porque aparte de que el cuartel estaba a un lado del templo, aparte de esto, ellos, los sacerdotes, se creían justos y estaban esperando que Dios enviara al Mesías para que acabara con sus enemigos. También los sacerdotes sabían que venía un Mesías, pero nunca reconocieron a Jesús como ese Mesías. Cuando Jesús llegó, hermano, el día anterior, ¿verdad?, por la noche a Jerusalén, y entró al templo y vio todo esto, él, hermano, primeramente no dijo ni una sola palabra. Se cayó ante todo lo que estaba viendo. Los sacerdotes esperaban que vinieran a librarlos de ese yugo también, que los oprimía. Vamos a ver más adelante por qué los oprimían a los sacerdotes, los romanos. El Señor Jesús vino a cumplir, hermano, la profecía de el profeta Malaquías.
en contra de lo que los sacerdotes pensaban. El profeta Malaquías había anunciado siglos atrás que la venida del Mesías tendría como objetivo manifestar su santa ira, su santo enojo contra todos aquellos abusos que los sacerdotes cometían en el templo de Dios, y a la vez que purificaría el sacerdocio, las ofrendas y al mismo pueblo. Veamos lo que escribió Malaquías. Malaquías capítulo 2, verso 17. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El capítulo 3, verso 1 al 4 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Tenía que hacer una limpieza total, no de los adoradores que llegaban al templo, sino de los sacerdotes del pueblo de Israel, por la condición en la que estaban actuando, por la condición en la que ellos tenían al templo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Aunque había pasado, hermano, más de 400 años desde que el profeta Malaquías había profetizado esto, la situación no había cambiado mucho y en esencia todo permanecía igual. El pueblo de Israel seguía estando bajo el dominio de una potencia extranjera. Aunque ya no era de los persas, recordemos que antes estaba con los persas, bajo ese dominio, en los tiempos de Malaquías, quienes los oprimían. Los persas oprimían en aquel tiempo, hermano, al pueblo de Dios. Y ahora, hermano, el pueblo de Dios también sufría bajo el yugo de Roma. Y en esta situación que se veía, el pueblo de Dios había permanecido, hermano, todo el tiempo, durante siglos. El pueblo se preguntaba, bueno, ¿dónde está el Dios de justicia? Pero ese Dios de justicia los había liberado de tanta opresión, de tantos enemigos, y ellos le daban la espalda a Dios continuamente. El libro de los jueces, hermano, es un libro de fracaso porque, vamos a llamarlo así, el libro de fracaso porque volvían atrás. El Señor venía, los levantaba un libertador, los liberaban y volvían atrás. Volvían a darle la espalda a Dios. Eran esclavizados, el Señor levantaba otro libertador, los liberaba de su yugo, hermanos, y otra vez volvían a darle la espalda a Dios. El Dios de justicia estaba ahí, les hizo justicia muchas veces, pero no podían entenderlo así, o no querían verlo así. Dice la palabra del Señor: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. La respuesta que Dios les dio a aquellos judíos que confiaban en su propia justicia fue muy diferente a la que ellos esperaban. Malaquías profetizó en el nombre de Dios
que antes de la venida del Mesías sería necesario que apareciera un mensajero. Este mensajero tendría que preparar el camino. Un mensajero era normalmente un profeta. Y desde los tiempos de Malaquías no se había levantado ninguno hasta que apareció otro profeta en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Todos los que se encontraban en aquel lugar y hasta el mismo Señor Jesucristo identificaron a Juan como el mensajero, el que anunciaba Malaquías. Lo podemos ver en Mateo capítulo 11, verso 10. Si quiere corroborarlo con su Biblia, Mateo 11, verso 10. Ahora bien, lo que realmente debió llamar la atención de los judíos era que este mensajero tenía que preparar el camino delante del Señor. Como ya hemos visto, ellos se creían justos, los sacerdotes se creían justos, así que probablemente se preguntarán qué era lo que había de preparar. Pero con esta necesidad coincidían también las profecías de Isaías, porque aquellos que se sentían justos no lo eran. Isaías en el capítulo 40, verso 3, dice la palabra del Señor: voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amados hermanos, lo que el Señor Jesús hizo en el templo vino a marcar la vida de los judíos. Él vino, hermano, a limpiar a los hijos de Leví, dice la palabra del Señor. Vino a limpiar a los hijos de Leví. Los hijos de Leví eran los sacerdotes. Y él vino en cumplimiento de las profecías de Malaquías y del profeta Isaías. Lo que Juan el Bautista hizo fue llamar al pueblo al arrepentimiento, que se arrepintieran de sus pecados y que dejaran de pensar que porque ellos eran hijos de Abraham, ya estaban inmediatamente libres del juicio de Dios. Eso era lo que pensaban los judíos. Los sacerdotes judíos, era lo que ellos estaban pensando, hermanos. Y Juan el Bautista les dice, hermano, en Mateo capítulo 3, verso 5, hasta del 5 en adelante, puede darle lectura, dice la palabra de Dios: y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense lo que les dice aquí, hermano: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. A pesar, hermano, de la claridad y el poder de la predicción de Juan, los dirigentes espirituales, hermanos, no quisieron obedecer el llamamiento divino. A pesar de que Juan el Bautista les habló claramente, ellos no quisieron reconocerlo, no quisieron obedecer a ese llamamiento, porque era un llamamiento divino expresado a través de su profeta,
Recordemos lo que les dijo Jesús cuando le preguntaron que con qué autoridad hacía las cosas. En Marcos capítulo 11, verso 27, ellos vinieron, hermano, dice la palabra del Señor, volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué no lo creísteis? Y si decimos que de los hombres, pero también tenían miedo al pueblo, pues ellos tenían a Juan, hermano, como verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Esta es la razón, hermano, o fue una de las razones por la cual el Señor Jesús entró al templo: inspeccionar la espiritualidad de Israel. Él sabía que al ver el templo iba a darse cuenta de cómo se encontraban las cosas, cómo se encontraba la adoración a Dios en ese lugar. Precisamente en esas fechas, hermano. Precisamente en las fechas de la Pascua, unos días antes de la Pascua. Si en realidad, ¿verdad?, los judíos estaban haciendo como marcaba la palabra de Dios. Hermanos, este es el estudio del día de hoy. La semana próxima continuaremos hablando acerca de esto. Esperemos que sea de bendición para sus vidas. Me gustaría, hermanos, y de los muchos, de los pocos que lleguen a escuchar este video, a veces escuchamos que en los templos no se puede vender el talento. Vamos a explicar por qué es el talento. Muchos le dicen la actividad. Me gustaría, hermano, que tú te expresaras y dijeras si se puede vender dentro del templo y si no se puede vender dentro del templo. La vendimia que se hace de la actividad o del talento, como quisiera llamarlo, ¿se puede hacer o no se puede hacer dentro de la iglesia o dentro del templo, dentro de la construcción? No seamos religiosos, no seamos liberales. Hagamos lo que la Escritura nos está enseñando aquí. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Me gustaría que escucharan su opinión, que dieran su opinión. Y la próxima semana estaremos hablando acerca de esto, de lo que en realidad estaba sucediendo, aparte de toda la suciedad que se encontraba en el templo, lo que estaba sucediendo ahí, hermano. Lo vemos en el próximo estudio. Que el Señor te bendiga grandemente. Te mando un fuerte saludo, un abrazo, y que el Señor sea con cada uno de todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga.